Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de The Sixman. Y hoy, tras haber hecho el otro día ya el vídeo donde dimos mis notas, o di mis notas, mejor dicho, de los traspasos más importantes que hubo este verano en la NBA, hoy os traigo mis notas, pero de los fichajes de agencia libre más importantes. Bueno, pues como os comentaba, hoy vamos a hacer esta segunda parte del vídeo, donde en este caso me voy a centrar en los fichajes de agencia libre que ocurrieron en verano. Obviamente queda por descontado, pero bueno, no he metido ni renovaciones, aunque hayan sido increíbles, como la de Ryan Rollins y tal, no la he metido. Solo he metido fichajes de agencia libre que evidentemente cambiaron de equipo del uno a otro. Entonces nada, espero que os guste mucho el vídeo, espero que os gustase el último vídeo que subí del montaje y sobre todo también el vídeo este de los traspasos, que si no lo visteis os lo dejaré por aquí arriba por si lo queréis ir a ver después. Y nada, vamos a empezar. Decir que bueno, que estoy bastante contento, más que nada porque mis Hornets están últimamente que dan miedo, así que si estáis que no sabéis a quién ver, echadle un ojito a mis Hornets porque están ahora mismo on fire. Por cierto, chavales, que soy Nico aquí el editor, me he dado cuenta que me he olvidado de deciros lo del directo. Recordad que vamos a hacer directo para el cierre de traspasos el 5 de febrero, lo estáis viendo por pantalla, nada, eso, que se me ha olvidado deciroslo. Un abrazo muy fuerte, espero que os guste el vídeo, chao. Todo esto dicho, de hecho ayer nosotros perdimos contra los Wolves, pero ese es otro tema. De hecho, todo esto, vamos a pasar con los jugadores que he dividido en dos puntos, ¿vale? En primer lugar, lo he dividido en que voy a plantearos los 8 jugadores que para mí fueron los 8 fichajes más importantes, ya sea que fueron mejores o peores. Y luego además os voy a pasar a hablar de otros apartados que he dividido un poco para no centrarme tanto en otros jugadores, pero que también quería comentarles tanto de puntos positivos o de puntos no tan positivos que ha habido durante la agencia libre. Y vamos a comenzar con lo que os he comentado, estos 8 fichajes que para mí fueron los más importantes de la agencia libre. Y el primer lugar del que quería hablar es Duncan Robinson. Ya sabéis que no hubo esta agencia libre un gran mercado de agentes libres, en parte porque la realidad es que tampoco había mucho espacio salarial, el único que tenía espacio salarial en los Nets, tampoco había muchos jugadores sin contrato y al final los pocos buenos que había eran jugadores que iban a renovar con sus equipos. Entonces Duncan Robinson para mí sin ningún tipo de duda fue uno de los fichajes de la temporada por muchas cuestiones, pero al final es que era un jugador que tenía que reemplazar un rol que en su momento habían ocupado jugadores como Tim Hardaway Jr. o Malik Beasley, roles muy importantes en un equipo de los Pistons que había empezado a ser bueno la temporada pasada y donde se había demostrado que ese tipo de jugadores eran cruciales para el desarrollo del juego del equipo. Y nada más lejos de la realidad, Duncan Robinson está siendo exactamente lo que querían los Pistons. Casi 29 minutos por partido, 12,2 puntos, 2,8 rebotes, 1,9 asistencias, 0,7 robos, 0,3 tapones y 0,7 pérdidas. Pero lo más importante de todo, tirando un 41% en tiros de 3, que al final es lo que necesitan de Duncan Robinson. Es un jugador que a mí me está gustando muchísimo. Para mí es un fichaje fantástico. Yo si tuviese que darle una nota, lo más probable es que le diese una nota cercana a la A. A lo mejor tampoco una A+, porque es un jugador que dentro de lo que cabe tampoco va a ser un fichaje que te acompañe en los próximos 10 años al lado de Kit Cunningham, pero sí que al final no está tratado a largo plazo. Como veis ahí le firmaron con un contrato de 3 años, casi 48 millones de dólares, pero en vez de ser un 2+1 eran 1+2, que es algo muy interesante. Donde al final Duncan Robinson este año estaba cobrando cerca de 17 millones de dólares, pero a un equipo como los Pistons que les sobraba ese dinero no les importaba dárselo. Y el año que viene, ¿por qué hay un asterisco con los 2 años? Porque el contrato de Duncan Robinson es muy interesante en dos cosas. En primer lugar, en que es descendente, es decir, si le aceptan las opciones va a ir reduciéndose ese salario, que eso está muy bien. Y luego lo más importante es que el año que viene, sí que tiene dinero asegurado, pero tiene asegurado solo la mínima del veterano. Es decir, que con eso Duncan Robinson se aseguraba que si los Pistons no querían aceptar su opción, en cierto sentido le iban a tener que pagar esos 2 millones como si lo hubiesen rescindido y al menos cobraría esos 2 millones de la mínima y podría además firmar por otro equipo. Si la aceptan, pues aceptan la opción entera, que serían de unos 15 millones de dólares más o menos. Por lo cual, creo que es una operación muy buena para ambas partes. Y es lo que os comento, creo que está jugando de bien. Ya sabéis que a mí me gusta mucho, creo que es un jugador que está muy infravalorado por todo lo que hace en campo, porque no es solo un tirador, hace muchas más cosas. Puede poner la pelota en el suelo, puede finalizar bien, es un tío muy inteligente, que decide bien, que toma buenas decisiones, que no pierde balones. Es un jugador muy bueno, ya lo ha demostrado con los Heat, ha llegado a las finales, ha sido un jugador importante. A veces que ha sido un poco irregular, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero eso no quita que el juego que está desplegando esta temporada en Detroit está siendo fantástico y está siendo el jugador perfecto para tener al lado de Kate. Continuamos con nuestro segundo jugador, que sin ningún tipo de duda es el fichaje del verano, que es Noah a los Atlanta Hawks por la mid-level completa, como veis ahí, 60 millones 4 años, 3 años asegurados más 1, opción del jugador, que no sé si Noah va a aceptar, porque va a ser cuando llegue ahí, él tendrá 29 para 30 años, y si sigue jugando a este nivel, o cercano a este nivel,
puede conseguir un contrato, sobre todo de mayor duración y por un salario inclusive mayor que este. Entonces, nada, lo primero, me alegro mucho de todo, de que le esté yendo genial. Ya sabéis que a mí me gusta mucho también Noah, y que yo este fichaje, para quien se acuerde, lo predecí en cierto sentido, porque os subí un vídeo en su momento antes de la agencia libre, que era como mis 10 fichajes que más me gustaría ver este verano, y uno era no a los Hawks, porque es que era un jugador que tenía mucho sentido, y me alegro no que acertara yo, que a mí eso me da igual, sino que el fichaje saliera bien, porque me alegro mucho por él, porque de verdad creo que es un jugador muy bueno y se está demostrando esta temporada. Al final, los números que está haciendo sí creo que están hasta un poco lejos de la realidad en cierto sentido. Ayer metió un tirazo contra los Celtics espectacular cuando el reloj se está agotando, que también es un poco el resumen de su temporada, y que es que también le está saliendo todo. Pero son 33 minutos por partido, más de 20 puntos, 3,6 rebotes, 3,5 asistencias, 1,7 stocks por partido, con 2 pérdidas, tirando un 45% en tiros de campo, un 38% de 3 y un 87% en tiros libres. La verdad que la temporada de Noah está siendo una auténtica locura. Está siendo un jugador súper productivo, y que al final es que está teniendo un impacto real en un equipo que sobre el papel quiere ganar. Otra cosa es que luego estos Hawks no estén siendo del todo buenos por A o por B, pero la realidad es que sobre el papel un equipo que quería ser competitivo ficha un jugador que era de rol, porque es una realidad, no era un jugador de rol en los Wolves, y se está convirtiendo en un jugador indispensable para estos Hawks y para su futuro. Ahora mismo, si los Hawks por alguna situación de la vida decidiesen vender o venderle a él en estos próximos años, va a ser uno de los jugadores más cotizados en el mercado, y al final es un asset que has conseguido libre, realmente en agencia libre, y que si en el futuro lo intentas pasar, te va a salir por muchísimo a favor tuyo si eres los Hawks, y si se queda en tu equipo va a ser un jugador que te dé muchísimo. Entonces nada, me alegro mucho por él, porque de verdad que es que está jugando genial. Continuamos con Dennis Schroeder, porque sí, Dennis Schroeder fue otro de los fichajes del verano, hay que ser sinceros. Era uno de los agentes libres también más cotizados, venía a hacer un muy buen verano con una muy buena temporada con los Pistons, sobre todo esa segunda parte de la temporada donde fue con los Pistons, porque ya sabéis que el año pasado estuvo en 3 equipos. Y la verdad es que era un jugador complicado, porque al final se quería ir a los Pistons, pero como que los Pistons no llegaron a ningún acuerdo. Al final se acabó marchando a los Kings, que era como un destino que en el fondo tampoco tenía tanto sentido. Es verdad que los Kings necesitaban un base de cara al verano, pero es que tampoco era un jugador que se acoplase del todo bien en el perfil de base que necesitaban. Y al final, bueno, los números que están poniendo no son malos para nada. 26,4 minutos, 12,5 puntos, 5,5 asistencias, menos de 2 pérdidas por partido, y tirando un 34% en tiros de 3, que no está mal, pero bueno, casi tirando un 40% en tiros de campo. Es decir, típica temporada de Dennis Schroeder donde no está del todo fino. Claro, Dennis Schroeder, como todos los años, va a ser candidato a ser traspasado en este cierre de traspasos, porque cualquier contender que necesite un buen base, que pueda también jugar de escolta en ciertos momentos para acompañar a su jugador estrella en el backcourt, puede ser muy interesante, ya que ya lo ha mostrado por activa o por pasiva que puede ser un jugador que ayude a equipos que quieren ser importantes en playoffs. Ahora, el fichaje tampoco me parece ninguna locura ni nada de sentido. Es decir, para los Kings en sí es un fichaje que es pues una C o una C+, porque al final es un jugador que tampoco está dándoles lo que ellos buscaban. En parte tampoco es su culpa, es decir, el equipo es malo porque es malo, pero eso al final no quita que él podría estar siendo mejor. También es lo que os digo, Dennis Schroeder creo que es un jugador que ya ha demostrado durante todos los años en la NBA que su nivel aumenta cuando el equipo, yo creo que se ven mayores niveles competitivos. Yo creo que al final Dennis Schroeder, yo creo que es un jugador que cuando está en un equipo donde a lo mejor no es tan protagonista y al mismo tiempo el equipo no es tan bueno, se deja un poco llevar. El año pasado, por ejemplo, en Brooklyn sí está jugando de maravilla, pero porque en Brooklyn era el capataz del equipo y era el que tenía la responsabilidad de hacer todo. En estos Kings tampoco, pero como tampoco es un equipo que esté siendo competitivo, tampoco creo que se esté dejando la piel como se la podría estar dejando en otro equipo. Entonces, bueno, creo que si es los Kings pueden sacar valor por él en el cierre, genial. Y bueno, ya pues a él verle en otro equipo ya es como, vale, porque le hemos visto en 100. Pero bueno, al final era un fichaje que había que meterle en este vídeo. Vamos a pasar, yo creo que con el fichaje que sobre el papel era el fichaje más importante del verano, que era Miles Turner a los Milwaukee Bucks, que creo que lejos de la realidad no está siendo nada bueno. La verdad que 28 minutos, por debajo de los 30 minutos, 12,2 puntos solo, 5,3 rebotes, 1,6 asistencias, 2 stocks por partido con una pérdida, tirando un 42% en tiros de campo, un 42%, con un 39% de 3, que es verdad que eso está bien, y un 76% en tiros libres. A ver, yo de Miles Turner quiero decir un par de cosas porque me parece que se está siendo un poco injusto con él. También es su culpa lo que está pasando, pero no creo que sea del todo su culpa. Me explico.
Miles Turner es un jugador esta temporada que no está produciendo al nivel que se le esperaba, sobre todo viniendo de estar en las finales, viniendo de hacer temporadas con los Pacers donde ha promediado 17, 18 puntos, donde ha sido espectacular, y este año está siendo un jugador mucho más pasivo en ataque, muy poco agresivo, y al final es verdad que está teniendo problemas de eficiencia, si lo queréis mirar así, si miráis solo las estadísticas, pero en el fondo yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Creo que en los Pacers Miles Turner se caracterizó como o el mejor tirador de 5 defensivo, un poco de 5 and D, ¿no? Si quisiésemos decirlo así en vez de decir and D, que había en la NBA, sin quitar a Karl Anthony Towns, porque Karl Anthony Towns defensa no tiene, y creo que llevaba muchas temporadas demostrando eso. Claro, eso sobre el papel, si tú lo pones al lado de Giannis, dices, vale, perfecto, es el fit perfecto, porque es lo que era Brook López, pero más joven y un jugador con un mayor impacto y más atlético. Pues bien, eso sobre el papel está bien. El problema es que a Miles Turner le han dado el rol en Milwaukee que tenía Brook López, y no le están dejando, a mi gusto, desplegar todo el juego que podría desplegar como lo hacía en Indiana. Es decir, sí, Miles Turner era un gran tirador, pero Miles Turner también tenía otro tipo de juego. Tú, muchas veces, cuando ves a Miles Turner jugar en estos Bucks, porque no sé si los habéis visto más o si lo habéis visto menos, a mí me da la sensación de cuando veía a Brook López. Es decir, Brook López, cuando estaba en los Bucks, o sea, él en ataque solo estaba involucrado en situaciones de pick and pop y de tirar de 3 y dejar la pintura abierta. Y genial, eso está bien porque Brook López es un jugador que no esperas tanto de él. Pero si tú tienes un jugador en plantilla que es Miles Turner, que le estás pagando 25 kilos y que esperas que sea tu segundo mejor jugador, porque es lo que esperaban de él, no puedes hacerle que tenga el rol de Brook López. Por eso Miles Turner está tirando un 42% de tiros de campo. Está tirando muchísimo menos desde la pintura. Está siendo un jugador mucho menos agresivo de lo que ha sido otras temporadas en ese sentido. Que nunca ha sido súper agresivo. Vale, pero una cosa es no ser súper agresivo y otra cosa es que tu equipo no te deje o no te proponga tiros para que aproveches ese tipo de situaciones para poder ser más productivo en tu propio juego. Y al final, lo que os digo, Doc Rivers le ha aislado, por así decirlo, a que tenga ese rol dentro del equipo, y vale, es un rol que va a cumplirte bien, es decir, está tirando 40% en tiros de 3, está bien, pero creo que le están desaprovechando, la verdad. ¿Qué es lo que os digo? También luego tiene una parte de Miles Turner, porque creo que le está faltando carácter, le está faltando agresividad personal, de decir, mira, yo también voy a ser importante en la pintura, voy a hacerme físico, voy a anotar de 2, y se está simplemente dejando llevar por lo que le está diciendo el entrenador, pero creo que no está encajando. O sea, no está encajando por un tema de que Doc Rivers no está sabiendo aprovechar y al mismo tiempo él le está faltando garra y carácter para ser mejor. Entonces nada, creo que no ha sido un fichaje para nada bueno. Sobre todo para mí es una D o algo así, porque al final él como jugador está siendo bien, o sea, es decir, y si sacas por él, puedes sacar valor por él en el cierre, lógicamente, pero esto, para que se diese, implicó que tú tuvieses que cortar a Damian Lillard y que te quedases con 14 millones de dólares las próximas temporadas en los libros. Y ya sabéis qué opino yo de eso, que es el peor movimiento que puedes hacer ahora mismo en la NBA, quedarte con dinero muerto en los libros durante tanto tiempo y un dinero tan grande. Entonces, me parece una gestión terrible, y más viendo el resultado de Miles Turner, que repito, no me parece para nada del todo la culpa de Miles Turner, pero tiene parte de culpa y eso también es una realidad. Continuamos con Luke Kornet, jugador que la otra cara de la moneda, ¿no? Por así decirlo, está siendo espectacular. Luke Kornet está siendo espectacular, está siendo uno de los fichajes de la temporada. Le ficharon por una mid-level, en su momento todo el mundo se dio un poco las manos a la cabeza. ¿Cómo vas a pagar? Pues el contrato de Luke Kornet, además de ser un fichajazo que está teniendo un rendimiento espectacular y que ha encajado a la perfección en estos Spurs y que está siendo confiable, regular, bueno en defensa, está siendo un jugador con un gran impacto. Es que además va a pasar a ser además uno de los mejores contratos de esta agencia libre. ¿Por qué lo digo? Porque si miráis el contrato, que lo tenéis ahí arriba, ya lo sabéis, es un contrato de 4 años, 40 millones de dólares, que está muy bien, ya viendo solo su nivel actual, pero es que además los Spurs le firmaron un contrato descendente. Es decir, este año está cobrando 11 millones de dólares y es el salario más alto que va a cobrar. La temporada que viene va a cobrar como 10,2, luego va a pasar a cobrar 9 y la última temporada pasará a cobrar 8 altos. Eso es espectacular, y además el último año es opción del equipo, es decir, los Spurs se pueden estar asegurando que la última temporada de Kornet, si está jugando en 32, 33 añitos y sigue jugando a un buen nivel, le puedes tener por 8 millones, y 8 millones dentro de 4 años, o dentro de 3 años, perdonad, cuando el límite salarial haya aumentado paulatinamente estos próximos 3 años, es que 8 millones van a ser los 3 actuales, y tener a Luke Kornet, vamos, casi que por la mínima, no por la mínima, pero por un salario minúsculo para el punto donde estará en ese momento la economía de la NBA,
es espectacular y una gestión magnífica por parte de los Spurs. Este contrato creo que es muy bueno, no se habla nada de él, creo que a día de hoy, porque tampoco la gente es que analice los contratos en el día a día, pero que de verdad os lo digo, este contrato es muy muy bueno y creo que está pasando muy por debajo del radar. En cuanto al impacto de Cornet, pues ya lo veis en pantalla, es que en 24 minutos 8 puntos, casi 7 rebotes, 2 asistencias, casi 2 stocks por partido, tirando un 67% en tiros de campo y un 32% en tiros libres. Al final está jugando de maravilla, lo que os he dicho, está siendo... lo más importante creo que es lo que está teniendo es que está siendo... reliable, es que no me sé, ya es que me pasa lo de siempre, que no me sale la palabra en español y me sale en inglés. Bueno, pues está siendo reliable, que es como confiable, ¿no? Que puede jugar todos los días, está siendo un jugador que cuando no está Wemby puede asumir el rol de pívot titular del equipo. Además está encajando muy bien con ciertos jugadores del equipo. Me encantan los minutos cuando salen Luke Cornet y Keldon Johnson desde el banquillo, le meten unas ganas, un físico. Es que me está gustando muchísimo, de verdad, el impacto de Cornet esta temporada. Creo que está siendo fantástico y creo que los Spurs acertaron de lleno. Además, tened en cuenta que venimos de ver estas últimas temporadas, bueno, estas últimas 2 temporadas en los Spurs, donde muchas veces o casi siempre el suplente de Wemby fue en su momento Zach Collins, que era mejor, no digo lo que opino de Zach Collins, también Charles Bassey. O sea, el salto ha sido muy importante, el salto ha sido muy importante. Continuamos con Caris LeVert, porque si Caris LeVert ha sido o era otro de los fichajes del verano, jugador por el que firmaron por la mid-level los Detroit Pistons, una mid-level de 2 añitos, que eso hicieron bastante buen contrato, un poco similar al de Tobias Harris, más bajo, pero en el mismo sentido de es un contrato de 2 años, no tratas a largo plazo, tampoco le metes una opción. Al final, si este año no está jugando bien o lo que sea, el año que viene es un expiring y siempre lo puedes mover en cualquier traspaso. Pues bueno, la verdad que no está siendo bueno, o no está siendo lo que se esperaba. Yo también entiendo que los Pistons quisiesen hacer esta apuesta, porque al final Duncan Robinson iba a cumplir un poco más ese perfil Tim Hardaway Jr., por así decirlo, de ser un tirador más puro. Y es verdad que Malik Beasley es un tirador también muy puro, pero es el jugador que les da un poquito más de puntos y les da un poquito más de anotación. Y creo que ellos querían que cumpliera ese papel Caris LeVert. También hay que tener en cuenta que aunque no les esté saliendo del todo bien el fichaje, tampoco es que le estén necesitando en cierto sentido y no está teniendo tanto protagonismo, más que nada porque es que ha aparecido un jugador como Dennis Jenkins, que está siendo increíble, y es que tampoco tiene tanto hueco, que tampoco es su problema. Pero hay que también ser conscientes, que es lo que os quería comentar, que el fichaje sobre el papel a mí en su momento no me pareció malo, porque Caris LeVert sus mejores años de sus últimas temporadas los había tenido en Cleveland, cuando su entrenador había sido J.B. Bickerstaff. Y yo entiendo que J.B. Bickerstaff también quisiese traerle aquí a Detroit, porque es verdad que podría cumplir un papel muy importante. Luego, en cuanto al fichaje, lo que os digo, tampoco me parece que está siendo increíble. Es un fichaje que si hubiese que poner la nota sería como una C. El de Luke Cornet es una A+, eso ya os lo digo, que no he dicho su nota. Pero lo que os digo, Caris LeVert creo que es un jugador que ha sido un fichaje sin más, la verdad. Está pasando un poco por debajo del radar. Menos de 20 minutos, menos de 8 puntos, 1,8 rebotes, 2,8 asistencias, 1,5 stocks, que eso no está mal, y luego 1,4 pérdidas, que tampoco está mal. Al final, 43% en tiros de campo, 34% de 3, que para ser él tampoco está mal, pero lo que os digo, es como que no está mal nada, pero tampoco está bien. Entonces, es un poco, pues un fichaje que va a pasar sin pena ni gloria por los Pistons. Lo más probable es que Detroit, si hace las cosas como las tendría que hacer, yo creo que algo muy interesante para ellos de cara a la temporada que viene sería: tienes este contrato de Caris LeVert. Yo creo que lo más importante sería aceptas la opción de Duncan Robinson, porque creo que tiene sentido, y yo trataría a lo mejor de renovar a Tobias Harris, porque es expiring esta temporada, por un contrato de como 1 año 15 millones, por así decirlo. Rebajas ese salario que tiene actualmente y le haces pues ese, como 1,15. Y tienes el año que viene 3 salarios expirings. Vas a seguir siendo continuista. Si el año que viene hay un jugador disponible en el mercado, en el cierre, puedes ser agresivo y puedes traspasar a por él utilizando estos 3 contratos. Y si no, de cara a la agencia libre del año que viene, que sobre el papel va a ser súper potente, te vas con muchísimo espacio salarial liberado. Entonces creo que eso es una idea bastante interesante. Os la planteo aquí, es una idea que ya tengo pensado un poquito para el futuro de Detroit, por si este año no hacen nada en verano, que yo creo que es una posibilidad bastante grande, que al final Detroit este año prefiera ser paciente y esperar a la temporada que viene para hacer algún movimiento. Vamos a continuar con Tim Hardaway Jr., que es otro de los fichajes importantes del verano. Es verdad que fue por la mínima, sí, fue por la mínima, pero eso no quita que fuese uno de los fichajes del verano. Venía a hacer una temporada muy muy buena con los Pistons, y había sido un jugador muy importante para su equipo. Claro, ahora en estos Nuggets era una incógnita el cómo iba a poder encajar, qué rol iba a tener, si iba a ser el sexto hombre, si iba a entrar de titular. La realidad es que ya lo analicé en el vídeo del otro día, pero aún así
quiero hablar de él hoy, está siendo espectacular, ¿vale? Timmy, lo veis en pantalla, menos 28 minutos, casi 14 puntos, 2,3 rebotes, 1,4 asistencias, tirando un 40% en tiros de 3, está siendo un francotirador desde el banquillo de los Nuggets, está asumiendo la responsabilidad en muchos partidos, ahora que no está Jokic también está jugando bien. A ver, Tim Hardaway Jr. es que yo le he, con perdón, pero le he mamado muchísimo, o sea, a veces se cree Michael Jordan, sí, a veces se cree Michael Jordan, pero a veces eso en los jugadores también está bien, es decir, yo a veces echo un poco de menos ahora en Dallas que muchas veces nadie quiere asumir responsabilidades de tener a un tío como Tim Hardaway Jr. que cuando las cosas queman y hay problemas en ataque, coja la pelota y se tire 5 triples seguidos y a lo mejor te mete 1, pero es que a lo mejor te mete 5. Y en estos años está metiendo más veces 5 que de las que mete 1. Y al final cuando le da por esa temporada, un Tim Hardaway Jr. siempre es muy muy útil en tu equipo. Es lo que os digo, yo tengo una relación de amor-odio con él, es decir, yo sé apreciar lo bueno suyo y lo malo. Pero cuando está bien es verdad que es un jugador muy muy bueno y que puede ser muy útil para tu equipo y la realidad es que lo está haciendo muy bien y me alegro mucho por él. Por ende, vamos, este fichaje sin ningún tipo de duda es una A+, es decir, has hecho el mejor fichaje de la agencia libre. Bueno, de hecho voy a darle una A porque has hecho el mejor fichaje de la agencia libre por el mínimo, eso es verdad, pero también es verdad que es una pena que no lo hubieses podido atar en vez de por la mínima, por la bianual y entonces pudieses haberle tenido durante 2 temporadas, que creo que hubiese sido increíble para estos Nuggets, pero bueno, yo creo que de cara a la temporada que viene van a intentar atarle por la B anual, que es este contrato de como 5 millones. Y al final creo que a Timmy si le aseguran 2 años más, 5,6 millones cada temporada, que son de hecho el año que viene serán más 6, o sea, 12 millones más asegurados, yo creo que acabará aceptando. Y luego vamos a terminar con el último jugador de los importantes, que es Ty Jerome. A ver, esto es rápido, es decir, Ty Jerome era uno de los fichajes del verano sin ningún tipo de duda. Venía a hacer una temporada espectacular. Ya sabéis que el año pasado para mí fue de los 10 jugadores más disfrutables de toda la liga. O sea, fue espectacular la temporada que hizo este tío el año pasado. Y este año no ha debutado. El contrato aún así me sigue pareciendo muy bueno. Es decir, le firmaron por un contrato de 3 años 27 millones. Creo que era un contrato fantástico. Y Ty Jerome, la realidad es que no ha debutado. Todavía no se sabe cuándo va a volver. Sobre el papel se dice que a lo mejor no tarda mucho. Claro, para mí lo ideal hubiese sido que hubiese vuelto ya, porque si hubiese vuelto ya y hubiese jugado ahora 5, 6, 7 partidos a un buen nivel, era un candidato a salir en el cierre de traspasos. Pero habiendo estado lesionado toda la temporada, no sé si va a haber algún equipo dispuesto a ir a por él y jugársela que sea un gran jugador la segunda parte de la temporada. Pero claro, no creo que haga ningún equipo esa apuesta. Entonces creo que Ty Jerome, si hace una buen final de temporada en Memphis, va a ser candidato a ser traspasado este verano, porque al final Memphis ya no va a tener sentido. Y creo que es un tío que, vamos, es buenísimo y que a mí me da mucha pena que este año no esté jugando, porque es lo que os digo, de verdad que es que el año pasado fue espectacular. Todo esto dicho, vamos a pasar entonces a hablar de estos jugadores, que creo que también hay que hablar de ellos. En primer lugar, estos que he catalogado como peor de lo esperado, que son 5 fichajes que no eran de los 5 de los 10 más importantes, pero sí que creo que son jugadores que se esperaba bastante más de ellos y que no están rindiendo. En primer lugar, Tyus Jones, es un jugador que la verdad que yo creo que se esperaba mucho más. Creo que en Orlando no había un base puro. Un jugador como Tyus Jones, que lleva estas últimas temporadas demostrando que era uno de los mejores bases en cuanto a assist-turnover ratio. Era un jugador que era un gran base puro, que tiraba bien de catch and shoot. De hecho, llevaba varias temporadas tirando un 40% de 3. Era un jugador que sobre el papel iba a ser ideal para estos Magic desde el banquillo. Y vamos, para nada. Ha sido terrible, además de que en defensa no ha aportado nada, es en ataque lo ineficiente que ha sido, lo inseguro que se le ha visto, lo poco que ha encajado al lado de sus compañeros, y ha sido un jugador para mí de lo más decepcionante de esta temporada. Es decir, yo me esperaba muchísimo de él, ya lo sabíais, y ha sido terrible, la verdad, la temporada de Jones está siendo terrible. Poco similar a lo de D'Angelo Russell, es decir, D'Lo vino a Dallas con la intención de ser el base titular del equipo, iba a ser como ese generador exterior hasta que viniese Kyrie, tenía bastante buena pinta. Fatal, irregular, no. Lo siguiente, o sea, yo no sé si hay palabra para describir lo irregular que fue D'Angelo Russell en los primeros 20 partidos de la temporada. Había un día que te metía 25 puntos y había 2 días seguidos después que metía 1. La ineficiencia, la poca... El pasotismo, ¿no? Es que D'Angelo Russell era un jugador que sobre todo para mí lo que más la caracterizaba esa temporada era el pasotismo, porque otras temporadas todavía, pero este año era como que tenía una nueva oportunidad, un equipo que le quería, un equipo que apostaba por él, que le iba a dar las llaves del equipo, era su oportunidad para redimirse, ¿no? Y sin embargo creo que se ha dejado llevar, no le ha dado la importancia que creo que tendría que haberle dado y creo que va a marcar un poco ya el final un poco de su carrera. Luego Dodo, tuvo una lesión bastante dura, se perdió los primeros como 25 o 30 partidos de la temporada, pero es que desde que ha vuelto a los Rockets está haciendo un 0 a la izquierda, ineficiente, se le ve muy lento, muy lejos de lo que demostró hace nada en los Lakers, y bueno, ya de lo que fue en su momento en Dallas, obviamente eso ya no queda, pero muy mal, está teniendo un rendimiento malísimo, fue un fichaje por la mid-level y la realidad es que no está siendo para nada bueno.
fue una para mí de las opciones para meter los fichajes más importantes, porque de verdad que era un fichaje sobre el papel importante. Y es verdad que ahora no tiene tanto sentido en estos Rockets, porque lo que sobran son forwards y faltan guards, pero una cosa no quita la otra, y la realidad es que, vamos, tienen ahora mismo toda la cara de que va a ser traspasado en este mercado, aunque sea por pipas. Y luego tenemos a Yao, que también para mí era otro de los fichajes del verano y para nada está haciéndolo bien. Es decir, venía a suplir un rol súper importante en los Knicks, que era ese forward de banquillo que tanto necesitaban los Knicks. Un tío físico que pudiese jugar al lado de Cat, que le pudiese dar defensa, rebote ofensivo, que fuese agresivo en los defensa, que fuese versátil y nada. Igual que D'Angelo Russell, pasotista, vamos, al máximo nivel. De hecho, con Yabusel es que me da mucha rabia porque es que es un tío que tiene todos los atributos físicos, lo ha demostrado en el Madrid, es un tío que se puede comer a quien quiera. Y yo no sé si es que no se cuida la alimentación y que está pasado de peso y que pasa de todo, o es que solo le importa el dinero, pero la realidad es que el tío está siendo un jugador que sale al campo y parece que no quiere jugar. Entonces me da mucha rabia, pero es que es un problema de actitud. Y luego tenemos al Horford que, vamos, empezó muy mal, tuvo varios partidos bastante buenos, pero ahora ha encontrado un poco su término medio de temporada, pero siguen sin ser el jugador para nada que se esperaba. También es verdad, yo lo dije al principio de temporada, es decir, es que lo que no puede ser es que el fichaje de los Warriors para ganar el anillo fuese un tío de casi 40 años. Es que no puedes hacer eso, o sea, es decir, no puedes poner tus esperanzas en Al Horford. Es decir, el año pasado ya se vio en playoffs una gran regresión en Al Horford y este año pues está siendo las consecuencias de lo que ya se vio en su momento. Y luego, por repasar otros puntos que quería repasar, sí que dos muy buenos fichajes creo que este año sin ningún tipo de duda han sido Jake LaRavia y Samu Magunkelasvili, dos fichajes que han pasado un poquito por debajo del radar, o sea, pasaron por debajo del radar en su momento en verano, pero que han sido muy buenos. Jake LaRavia es verdad que tuvo un tramo de la temporada espectacular. A ver, ya no es Michael Jordan ni mucho menos, pero sí que está jugando bastante bien, está siendo importante dentro del equipo. No es un jugador perfecto, pero bueno, por el contrato que le ficharon, que fueron 2 años de 12 millones, está muy bien por parte de los Lakers. Y luego Sandro, para mí, es que es el fichaje del verano, o sea, bueno, uno de los 3 fichajes o 5 del verano. El impacto que está teniendo en los Raptors, la importancia, lo que le da a sus compañeros, lo que abre el juego para el resto de sus compañeros, bueno, me está pareciendo increíble y yo creo que se merece todo lo bueno. O sea, es que Sandro está siendo de verdad uno de los fichajes de la temporada. Y luego he querido terminar este vídeo con este último apartado que he puesto desastre para Clippers, porque es que la agencia libre de los Clippers no podría haber sido peor. Es decir, hicieron 3 fichajes principales en su agencia libre. Uno que es Chris Paul, que ni está en el equipo. Bradley Beal, que venía a suplir a Norman Powell y entre que dio pena y se lesionó a los 5 partidos, es que es para callarse un poquito, porque es que la verdad que es bastante triste. Y luego Brook López, que es un poco el que está jugando y tal, está tirando 37% en tiros de campo. Brook López está tirando 37% en tiros de campo. Recuerdo que mide como 2.16, o sea, es que tiene tela. Pero bueno, el caso, que esto era un poco por hacer más un poco una broma triste, pero la realidad de los Clippers y es que su verano fue horrendo en cuanto a traspasos y agencia libre. Otra cosa es que ahora están reconduciendo la temporada, pero el inicio, en cuanto a lo que plantearon en verano, no pudo ser peor. Entonces nada, espero que os haya gustado un montonazo el vídeo, que os haya gustado este vídeo, los fichajes de agencia libre. Ya me comentaréis cuál ha sido vuestro favorito y espero que, si os ha gustado, darle like, suscribiros a las cositas, que sabéis que me ayudáis un montón. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de The Sixth Man. Un abrazo.